Jesús no mostró fechas exactas, pero mostró señales que sucederían primero. Pequeños temblores, sueños intensificándose, una advertencia que muchos ignorarían. Y todo esto comenzaría mientras la vida aún parece normal. Ahora, escucha este relato. Mi nombre es Roberto Carlos Ferreira y tengo 46 años. Soy camionero desde hace 23 años, recorriendo las carreteras brasileñas de norte a sur, de este a oeste, transportando cargas que mantienen al país funcionando. Conducir más de 2 millones de kilómetros a lo largo de mi carrera. Conocí cada curva peligrosa de la BR-116, cada tramo complicado de la BR-111, y pasé más noches durmiendo en la cabina de mi Scania que en mi propia cama en Campinas, São Paulo. Estoy casado con Marcia desde hace 21 años. Tengo 2 hijos, Rafael de 18 años que está ingresando a la Facultad de Ingeniería, y Beatriz de 14 años que aún está en la escuela secundaria. Siempre he sido un hombre de fe, criado en la Iglesia Bautista Central del barrio donde crecí en la Villa Industrial. Mis padres, don José y doña María, me enseñaron desde pequeño a orar antes de cada viaje, a confiar en Dios en las carreteras y a siempre agradecer por un día más de vida. Pero confieso que con el paso de los años, con la pesada rutina de la carretera y los días interminables lejos de casa, mi fe se fue volviendo un poco automática. ¿Sabes cómo es? Yo oraba así, pero era más costumbre que convicción. Y la iglesia cuando estaba en casa los domingos, pero mi corazón no estaba realmente allí. Estaba cansado pensando en el próximo viaje, en las cuentas por pagar del camión que necesitaba mantenimiento. La vida de camionero es dura de una manera que quien no la vive no puede entender completamente. Pasamos semanas lejos de casa, conduciendo 12, 14, a veces 16 horas al día, comiendo en restaurantes de carretera, durmiendo en cabinas estrechas, lidiando con el tráfico caótico, con la violencia en las carreteras, con los asaltos que son cada vez más comunes. Hay camioneros que pierden la carga, hay camioneros que pierden la vida. Yo mismo he pasado por 3 intentos de asalto a lo largo de estos años. Uno de ellos fue muy violento en el interior de Bahía, donde se llevaron todo y aún me dejaron atado en la carretera por horas, hasta que alguien pasó y me encontró. Después de aquel día, empecé a andar siempre armado, siempre alerta, siempre desconfiado de cualquier coche que se acercaba demasiado en la carretera. El miedo se convirtió en mi compañero constante y la fe que mis padres me habían enseñado fue quedando cada vez más distante, sustituida por una especie de cinismo cansado. Yo veía la maldad en las carreteras todos los días. Veía a otros camioneros siendo asaltados, veía accidentes terribles, veía gente muriendo por falta de ayuda, veía la corrupción en los puestos fiscales, policías que pedían sobornos en lugar de proteger. ¿Cómo creer en un Dios bueno cuando eres testigo de tantas cosas malas todos los días, cuando ves a Brasil desmoronándose poco a poco, cuando trabajas tanto y apenas logras pagar las cuentas al final del mes, porque el diésel está cada vez más caro, los fletes cada vez más bajos y los intermediarios quedándose con la mayor parte de las ganancias? Me había convertido en un hombre amargo, cansado, desilusionado. Aún creía en Dios de alguna manera, pero era una fe fría, distante, casi muerta, hasta aquel día de agosto de 2025, que cambió todo para siempre. Era un martes, el 19 de agosto específicamente. Una fecha que está grabada en mi memoria como si hubiera sido marcada a fuego. Estaba haciendo una ruta que conocía bien, llevando una carga de electrónicos de São Paulo a Curitiba. La previsión del tiempo anunciaba lluvia fuerte para el final de la tarde, pero no me preocupaba. Ya había conducido en condiciones peores. Salí de Campinas a las 5 de la mañana, después de un café rápido en casa, donde Marcia hizo el pan con mantequilla que me gusta. Despidiéndome de ella y de los niños con un beso rápido, prometí llamar tan pronto como llegara, sintiendo esa sensación incómoda de estar yéndome una vez más. La carretera estaba tranquila al principio, el sol saliendo, el asfalto de las bandeirantes limpio y bien conservado, el tráfico aún ligero a esa hora. Estaba escuchando una radio gospel, más por hábito que por devoción,
y pensando en cómo iba a usar el dinero de ese flete para finalmente arreglar la filtración del techo de mi casa que me había estado molestando durante meses. Alrededor de las 2 de la tarde, ya estaba en la altura de registro, y el cielo comenzó a oscurecerse de una manera extraña, demasiado rápido para ser natural. En cuestión de minutos, el día se convirtió casi en noche, y una lluvia torrencial comenzó a caer con una violencia que rara vez había visto en todos mis años de carretera. La visibilidad cayó a casi cero y reduje la velocidad drásticamente, encendiendo los faros y las luces de emergencia, intentando ver el carril de la carretera, a través del parabrisas donde los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero parecían inútiles contra aquel diluvio. Fue cuando vio el accidente adelante. 2 coches habían colisionado. Estaban atravesados en la pista y había gente saliendo de los vehículos en pánico, corriendo sin dirección bajo esa intensa lluvia. Comencé a frenar, pisando el pedal con cuidado para no bloquear las ruedas del camión cargado. Pero la pista estaba empapada, resbaladiza como hielo. Y sentí el Scania comenzar a derrapar, la parte trasera saliendo de lado, el peso de la carga empujando todo hacia la derecha. Intenté corregir, giré el volante, traté de controlar, pero era inútil. El camión había cobrado vida propia, deslizándose por la carretera mojada como un barco sin timón en un río violento. El mundo se volvió en cámara lenta en ese segundo. Vi el guardarraíl acercándose, vi el barranco justo después con la absoluta certeza de que iba a volcar, que iba a morir, que todo iba a terminar allí en esa carretera mojada en medio de la nada. ¿Y sabes qué pasó por mi cabeza en ese momento final? No fue miedo a la muerte, no fue desesperación, ni siquiera fue un pensamiento en mis hijos o en mi esposa. Sentí un alivio cansado, como si una parte de mí dijera que finalmente iba a acabar. El impacto fue violento. El camión colisionó con la barrera de seguridad, arrancándola del suelo. Luego, volcó y rodó por el barranco, la cabina siendo aplastada, el vidrio estallando y el metal retorciéndose. Mi cuerpo fue lanzado de un lado a otro, incluso con el cinturón de seguridad, huesos rompiéndose y órganos internos desgarrándose, dolor pulsando en cada centímetro de mi ser. Y entonces, nada. Oscuridad total y silencio absoluto. No era una luz común, como la de una lámpara o del sol. Era una luz que parecía venir de todos los lugares y de ningún lugar, que no lastimaba los ojos, sino que penetraba cada parte del ser, iluminando no solo el ambiente, sino también el alma misma. Me vi flotando sobre el accidente, mirando hacia abajo y viendo mi camión destruido en el fondo del barranco, viendo mi propio cuerpo atrapado en la cabina retorcida, viendo la sangre, viendo a los bomberos que ya habían llegado, tratando de sacarme de allí. Pero no sentía dolor, no sentía miedo, no sentía nada más que una paz profunda e inexplicable. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Había una presencia a mi lado, que irradiaba amor de una forma tan intensa, que era casi palpable, como si el propio amor se hubiera convertido en una entidad física. Me di la vuelta y vi a un hombre, pero llamarlo hombre parece insuficiente, porque había algo en él que trascendía cualquier descripción humana. Sus ojos contenían galaxias enteras de sabiduría y compasión. Su presencia emanaba una autoridad que hacía que todo el universo pareciera pequeño, pero al mismo tiempo me miraba con una ternura que hacía que mi corazón roto se sintiera de repente completo. «Roberto», él dijo, y su voz era como música, y como trueno al mismo tiempo. Era como si cada célula de mi cuerpo espiritual respondiera al sonido de mi propio nombre, siendo pronunciado por él. «Yo soy Jesús, y te traje aquí porque hay algo que necesitas ver, algo que debes llevar de vuelta para contar a los demás. Brasil está entrando en un periodo de gran transformación, y mi pueblo necesita entender lo que se avecina, no para vivir con miedo, sino para prepararse con fe». Él extendió la mano hacia mí, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una corriente de energía divina, recorriendo todo mi ser espiritual, como si cada parte de mí que estaba rota, cansada, herida, estuviera siendo instantáneamente restaurada y renovada. «Ven», dijo él, «hay mucho que mostrarte y cada detalle importa. Necesitas entender no solo lo que va a suceder, sino cuándo, cómo y por qué. Solo así podrá ayudar a otros a prepararse adecuadamente». De repente, estábamos suspendidos en el aire,
muy alto sobre Brasil, tan alto que podía ver el contorno del país entero extendido debajo de nosotros, como un mapa vivo y respirante. Era de noche, y las luces de las ciudades brillaban como constelaciones terrestres. Millones y millones de puntos luminosos, marcando dónde las personas vivían sus vidas, completamente ajenas a lo que estaba a punto de ser revelado. ¿Qué ves, Roberto? Jesús me preguntó. Veo las ciudades, Señor, respondí. Veo São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, todas las grandes metrópolis. Veo las carreteras que recorrí durante todos estos años, las BRs, que cruzan el país de un lado a otro. Veo mi casa en Campinas, veo a mi familia. Mira más profundamente. Él instruyó. Y de repente, mi visión cambió, como si hubiera ganado la capacidad de ver más allá de lo físico, de ver la realidad espiritual que existe detrás del mundo material. Y lo que vi me perturbó profundamente. Las ciudades que brillaban tan hermosamente desde lejos estaban, en realidad, envueltas en una densa neblina espiritual, una especie de oscuridad que cubría vastas áreas del país, más espesa en algunas regiones que en otras. ¿Estás viendo la realidad espiritual de Brasil? Jesús explicó, y su voz cargaba una profunda tristeza, mezclada con determinación. La corrupción que has presenciado en las carreteras, Roberto, es solo un reflejo de la corrupción espiritual que ha tomado control de esta nación, pero no abandono a mi pueblo. Estoy a punto de actuar de una manera que dejará absolutamente claro para todos que soy real, que mi palabra es verdadera y que hay consecuencias para las elecciones que hacemos. Entonces él comenzó a mostrarme una línea de tiempo, y eso fue lo que más me impresionó. No era una visión confusa de destrucción caótica, sino una secuencia clara y organizada de eventos que se desarrollarían a lo largo de meses, dando a las personas múltiples oportunidades para responder, para prepararse, para volver sus corazones a Dios. Presta mucha atención, Roberto, me dijo, porque los detalles importan. Las personas necesitan saber que no será todo de una vez, que habrá señales progresivas, que habrá tiempo para aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír. La primera fase, me mostró, comenzaría en los primeros meses del año siguiente, probablemente entre enero y marzo. No sería la destrucción inmediata, sino señales inusuales que los científicos intentarían explicar, pero que las personas espiritualmente atentas reconocerían como avisos divinos. Vi en llamas de terremotos pequeños, comenzando a ocurrir en regiones de Brasil, donde los terremotos eran prácticamente inexistentes. No serían lo suficientemente fuertes como para causar daños significativos, tal vez 3, 0 o 3, 5 en la escala de Richter, pero serían frecuentes y en lugares totalmente inesperados. Primero, él me mostró que estos temblores comenzarían en el litoral de São Paulo y de Río de Janeiro. Las personas sentirían el suelo moverse levemente, los vasos vibrarían en las estanterías, las lámparas se balancearían. Los noticiarios hablarían sobre esto durante algunos días. Geólogos darían entrevistas explicando que era normal, que no había riesgo, que eran solo ajustes naturales de la corteza terrestre. Y entonces, los temblores pararían y la mayoría de las personas olvidarían y volverían a la vida normal. Pero aquellos que me buscan, Jesús explicó, aquellos que oran y leen mi palabra con corazones abiertos, comenzaron a recibir sueños y visiones en este periodo. Los pastores despertarán en medio de la noche con revelaciones sobre lo que está por venir. Intercesores sentirán peso en el espíritu para orar por la nación con una urgencia que no podrán explicar racionalmente. Niños pequeños cuyos espíritus aún no han sido endurecidos por el cinismo del mundo, han comenzado a hablar sobre ángeles que vieron, sobre avisos que recibieron en sueños. Este será el primer aviso, continuó. La primera oportunidad para que mi pueblo despierte espiritualmente. Algunos responderán, muchos ignorarán. Después de esta primera ola de temblores leves, habría un periodo de calma que duraría aproximadamente de 2 a 3 meses. Sería entre abril y junio, un tiempo en el que las cosas parecerían volver completamente a la normalidad. Las noticias dejarían de hablar sobre los terremotos. Las personas regresarían a sus rutinas. Aquellos que habían estado brevemente preocupados se relajarían nuevamente. Y este
Jesús me dijo con tristeza en la voz. Es cuando muchos de mis propios hijos han dejado de prestar atención. Dirán, mira, no era nada, era solo histeria, y volverán a sus patrones anteriores de vida tibia y fe superficial. Pero también vi que durante este periodo de aparente normalidad, algo estaría sucediendo bajo la superficie. Literalmente, Jesús me mostró las placas tectónicas sobre Brasil. Estructuras geológicas que los científicos creían completamente estables, comenzando a moverse de maneras que desafiarían todo el entendimiento geológico establecido. Era como si manos invisibles estuvieran lentamente preparando el escenario para algo mucho más grande. Y entonces vendría la segunda fase, probablemente, entre julio y agosto. Los temblores regresarían, pero esta vez serían más fuertes y más frecuentes. Vi que hubo sismos de magnitud de 4, 5 a 5. 5 afectando a São Paulo, lo suficiente para agrietar paredes, romper vidrios, derribar objetos. Aún no sería una devastación masiva, aún no sería catastrófico, pero sería imposible de ignorar. Edificios antiguos, en el centro de la ciudad, mostrarían fisuras preocupantes. Algunos puentes necesitarían ser cerrados para la inspección. Se generaría pánico en las calles cuando ocurrieran los temblores, con personas corriendo fuera de los edificios, el tráfico deteniéndose, redes sociales explotando con videos y teorías. El tema dominará las noticias durante semanas, no días. Los geólogos estarán genuinamente perplejos, porque los patrones no tendrán sentido según sus modelos. Habrá debates acalorados sobre si Brasil está entrando en una nueva era de actividad sísmica, si los cambios climáticos de alguna manera han afectado la estabilidad geológica y si hay algún fenómeno desconocido ocurriendo en las profundidades de la Tierra. Pero pocos, muy pocos, reconocerán esto por lo que realmente es. Un aviso divino progresivo, y es aquí, Jesús me dijo con énfasis especial, es en este punto donde la división comenzará a hacerse visible. Las iglesias que estén espiritualmente vivas, donde la verdadera búsqueda de mí, y no solo por entretenimiento religioso, esas congregaciones responderán con ayuno colectivo, con vigilias de oración, con arrepentimiento genuino. Los líderes comenzaron a predicar sobre santidad y preparación espiritual, advirtiendo sobre la necesidad de poner la vida en orden con Dios. Mientras tanto, otras iglesias, que aparentan piedad pero niegan el poder, mantenían sus programaciones normales, como campañas de prosperidad y eventos sociales. Sus líderes minimizaban las señales, afirmando que todo estaría bien y que Dios no permitiría mal alguno a sus hijos. Este mensaje reconfortante, pero falso, dejaría a sus congregaciones completamente despreparadas para lo que estaba por venir. Jesús entonces me mostró que durante esta segunda fase, entre julio y septiembre, habría también otros signos ocurriendo simultáneamente a los terremotos. Fenómenos climáticos en común comenzaron a manifestarse. Lluvias torrenciales donde debería haber sequía, sequías severas donde debería haber lluvia, patrones meteorológicos que confundirían previsiones y modelos. Y también, él me mostró, había un aumento notable de avistamientos inexplicables en el cielo, luces y formaciones que no corresponderían a aviones o satélites. Fenómenos que los científicos intentarían explicar, pero que dejarían muchas preguntas sin respuesta. Todos estos signos, Jesús me explicó, trabajarán juntos para crear un sentido creciente de que algo significativo está sucediendo, que el mundo está cambiando de maneras que van más allá de la explicación natural. Será una época de gran confusión para aquellos que dependen solo de la razón humana, pero será una época de claridad creciente para aquellos que entienden que vivimos en un universo donde lo sobrenatural es tan real como lo natural. Entonces vendría la tercera fase, y aquí la voz de Jesús se volvió más seria, más urgente. Esto sucederá aproximadamente entre octubre y noviembre, me dijo. Los terremotos que hasta entonces habían sido fuertes, pero no catastróficos, aumentaron significativamente en intensidad. Vi un terremoto de magnitud 6, 5 a 7, 0, afectando a Río de Janeiro, centrado en el océano, pero lo suficientemente cerca de la costa como para causar daños reales y significativos. Edificios caerían, no todos, pero varios, especialmente construcciones más antiguas que no fueron diseñadas para soportar movimientos sísmicos. Habría víctimas, quizás cientos, quizás miles, dependiendo de la hora del día,
y de cuántas personas estuvieran en los edificios afectados. Y más significativamente, este terremoto generaría un tsunami moderado, olas de quizás 3 a 5 metros, que barrerían partes de la orla carioca y no dejarían playas, avenidas costeras, barrios a la orilla del mar. La devastación sería impactante para un país que nunca había experimentado algo así. Las imágenes dominarían los medios de comunicación mundiales. Equipos de rescate trabajarían día y noche. El gobierno declararía estado de emergencia. Y por primera vez, la nación entera se detendría para confrontar la realidad de que algo sin precedentes estaba sucediendo en Brasil. Jesús me dijo que este evento será el tercero y más claro antes del principal, cuando la elección se volverá ineludible para todos. ¿Sería apenas una secuencia de desastres naturales o la mano de Dios sacudiendo a la nación para despertarla? Vi que, probablemente a finales de octubre o principios de noviembre, habría un éxodo masivo de personas tratando de salir de Río de Janeiro y de otras ciudades costeras. Las carreteras estarían congestionadas con familias huyendo hacia el interior. Los hoteles en las ciudades del interior estarían llenos. Habría pánico generalizado y confusión. Y en medio de todo este caos, Jesús me mostró algo hermoso y al mismo tiempo triste. Vi iglesias verdaderas abriendo sus puertas, transformando sus espacios en refugios para refugiados, miembros compartiendo sus casas, sus comidas, sus recursos con extraños necesitados, creyentes demostrando el amor práctico de Cristo en medio de la crisis, siendo sal y luz exactamente cuando más era necesario. Pero también vi otras iglesias, aquellas que se habían enfocado en construir imperios en lugar de servir al reino, cerrando sus puertas por miedo a ser sobrecargadas, protegiendo sus bienes en lugar de compartirlos, preocupadas por sus propios intereses en lugar de por las ovejas perdidas y asustadas que desesperadamente necesitaban esperanza y dirección. Jesús me dijo, con una voz que llevaba un peso divino, que el evento principal ocurriría en diciembre, 2 o 3 semanas antes de Navidad. Aunque la fecha exacta no fue revelada, el período tenía razón profética. Él explicó que, en una época de celebración y distracciones con los preparativos de fin de año, cuando la guardia espiritual está más baja, vendría el gran temblor. Yo vi un terremoto de magnitud sin precedentes en la historia registrada de Brasil, algo entre 7, 5 y 8. 0 en la escala Richter, originándose en un punto específico en el Atlántico frente a la costa sudeste. No sería solo un terremoto, sería el terremoto, aquel que cambiaría la geografía física del país, de forma permanente e irreversible. La intensidad sería tal que se sentiría en todo Brasil y en países vecinos. Jesús me mostró esto sucediendo en secuencia, no todo simultáneamente, sino en una cascada de eventos a lo largo de quizás 48 a 72 horas, que parecerían una eternidad para aquellos que vivieran a través de esto. Primero, el terremoto principal duraría quizás de 3 a 4 minutos, una eternidad cuando se trata de movimiento sísmico intenso. Vi a Río de Janeiro, esa ciudad que había sobrevivido parcialmente al temblor anterior, ahora siendo completamente devastada, rascacielos balanceándose violentamente antes de desmoronarse sobre sí mismos en nubes masivas de polvo y escombros. El Cristo Redentor en el Corcovado agrietándose y parcialmente desmoronándose, ese símbolo icónico de Brasil, herido, pero aún parcialmente en pie. Como un testimonio silencioso de misericordia en medio del juicio, San Pablo sufriría de forma igualmente catastrófica. Vi la Avenida Paulista, ese símbolo de poder corporativo y económico, transformándose en un valle de destrucción, con edificios inclinados y caídos. El metro colapsaría en varias estaciones, las tuberías principales de agua y alcantarillado se romperían creando inundaciones subterráneas. Las líneas de energía caerían provocando incendios que se extenderían descontroladamente, porque los bomberos no podrían responder a todas las emergencias simultáneamente. Jesús me reveló algo crucial, enfatizando repetidamente que, incluso en medio de la devastación en Sao Paulo y en Río, habría bolsillos de protección sobrenatural. Algunas familias específicas permanecerían en pie cuando todo a su alrededor se desmoronara, sobreviviendo cuando lógicamente no deberían. En cada uno de esos casos de preservación milagrosa,
Había una historia de fe, oración y personas que tomaron en serio sus visiones, buscando a Dios de todo corazón. Aproximadamente 20 a 30 minutos después del terremoto, un tsunami devastador se acercaba. No eran olas pequeñas, era una pared de agua de 15 a 20 metros, imposible de escapar para quienes estaban en la costa. Vi esa ola masiva barrer la orilla de Río de Janeiro, avanzando hasta 3 o 4 kilómetros tierra adentro, en áreas más bajas, arrastrando coches, árboles y trozos de edificios. Copacabana, Ipanema y Leblon, esas playas mundialmente famosas, desaparecerían bajo las aguas. Barra de Tijuca sería inundada. Niterói, al otro lado de la bahía, sería igualmente devastada. Santos, Guarujá y otras ciudades costeras de São Paulo sufrirían el mismo destino. Victoria en Espíritu Santo sería alcanzada. Partes de Salvador, Recife y Fortaleza verían sus áreas costeras completamente transformadas. Pero aquí, Jesús pausó y me hizo mirar con mucha atención algo específico. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Roberto, él dijo, observa con cuidado lo que te estoy mostrando. Ves cómo el tsunami afecta principalmente las zonas costeras inmediatas, pero no penetra profundamente en el interior. ¿Ves cómo hay un límite claro hasta donde llegan las aguas? Esto no es un accidente. Esto es misericordia. Aquellos que prestaron atención a las advertencias, aquellos que se mudaron aunque sea temporalmente a áreas más altas o más interiores, esos estarán a salvo. El juicio es real, pero la provisión de escape también es real para aquellos que tienen fe para obedecer. Y entonces él me mostró algo que me trajo lágrimas incluso en el estado espiritual en que me encontraba. En medio de toda esta destrucción en las grandes ciudades costeras, había 5 regiones específicas de Brasil que permanecían completamente ocultas, no solo menos afectadas, sino literalmente inalteradas, como si existieran en una dimensión diferente del resto del país. Estas 5 regiones que Jesús me explicó fueron elegidas antes de la fundación del mundo para este momento específico. No son elecciones arbitrarias basadas en geografía o política. Son elecciones basadas en condiciones espirituales, en oraciones que han subido como incienso ante mí. Es fe genuina que aún existe incluso cuando parece estar desapareciendo del resto de la nación. La primera región que me mostró fue todo el estado de Acre. Mientras temblores sacudían estados vecinos, mientras Amazonas y Rondônia sentían efectos sísmicos significativos, Acre permanecía completamente estable como si estuviera construido sobre una fundación de roca sólida que ninguna fuerza natural o sobrenatural podría mover. El Acre, Jesús me dijo, será mi primer refugio porque allí aún hay la simplicidad de corazón. Es una tierra que el resto de Brasil desprecia y sobre la cual hace chistes. Pero yo elijo a los despreciados para confundir a los poderosos. Allí hay personas que aún viven de manera humilde, que dependen más de mí que de la tecnología, que valoran la comunidad y la familia por encima de la riqueza y el estatus. Durante los meses de avisos previos, él me mostró. Muchas familias comenzaron a sentir un llamado inexplicable para mudarse a Acre. Algunos recibirán sueños específicos, mostrando localizaciones exactas a donde deben ir. Otros, simplemente, sentirán un tirón en el espíritu, una inquietud donde están y una paz sobre la idea de ir allí. Y aquellos que obedecieron a esos llamados incluso cuando no tenían sentido lógico, incluso cuando amigos y familiares los ridiculizaban, esos encontrarán seguridad y propósito. La segunda región protegida era un área específica del interior de Mato Grosso do Sul, centrada aproximadamente alrededor de Campo Grande, pero extendiéndose en un radio considerable. Jesús me mostró esta región rodeada por una luz dorada espiritual, una barrera invisible, pero absolutamente impenetrable. Campo Grande y sus alrededores, explicó, serán preservados porque allí aún hay gratitud genuina. Son personas que trabajan la tierra, que saben el valor del sudor, que agradecen por la lluvia y por la cosecha. Hay una humildad allí que proviene de entender que los humanos no controlan todo, que dependemos de provisiones que vienen más allá de nosotros mismos. Él me mostró que esta región sería crucial en los meses y años siguientes al gran temblor, porque sería el principal proveedor de alimentos para los sobrevivientes. Las tierras agrícolas serían sobrenaturalmente bendecidas
produciendo cosechas abundantes, incluso cuando otras regiones enfrentarían dificultades. Sería como el granero de José en Egipto, un lugar de provisión divina, para sustentar el remanente del pueblo de Dios. La tercera área protegida era el norte de Paraná, específicamente la región que incluye Londrina, Maringá y ciudades circunvecinas, extendiéndose hasta cerca de la frontera con São Paulo y Mato Grosso do Sul. Esta región formaba un triángulo de seguridad espiritual y Jesús me explicó por qué sería preservada. Allí aún hay iglesias verdaderas, me dijo. No estoy hablando de denominaciones o letreros, sino de congregaciones, donde mi palabra es predicada sin dilución, donde la búsqueda genuina es la sensibilidad, donde la alabanza proviene de corazones sinceros y no solo de actuaciones ensayadas. Él me mostró que durante los meses de avisos, pastores fieles en esta región recibirían revelaciones específicas sobre cómo preparar a sus congregaciones. Algunos serían instruidos a organizar grupos de oración intensiva. Otros serían guiados a enseñar a sus iglesias sobre provisión sobrenatural y fe en tiempos de crisis. Aún otros serían dirigidos a establecer redes de apoyo y sistemas de ayuda mutua que se volverían esenciales cuando los refugiados comenzaran a llegar. La cuarta región preservada sería la parte central de Goiás, incluyendo Goiânia, Anápolis y ciudades adyacentes. Mientras que áreas cercanas como Brasilia sufrirían efectos sísmicos severos, esta sección específica permanecería segura y estable. Jesús me explicó que esta región tenía un ejército de intercesores, guerreros de oración que pasaban noches clamando por la nación, que ayunaban no por bendiciones personales, sino por la transformación espiritual de Brasil. A causa de esta base de oración constante, él me dijo, el centro de Goiás se convertiría en un lugar donde mi presencia sería tangible durante y después del gran temblor. Serían un lugar de sanación espiritual y emocional para aquellos traumatizados por los eventos. Sería de donde profetas y evangelistas salieron para ministrar al resto del país, llevando esperanza y dirección divina a un pueblo desesperado. Y la quinta y última región protegida era el noreste de Minas Gerais, incluyendo el valle del Jequitinhonha y ciudades como Teófilo Otoni y Governador Valadares. Esta área, históricamente una de las más pobres del estado, brillaba con luz protectora divina. Esta tierra que conoció pobreza y dificultad. Jesús me dijo con una ternura especial en su voz, donde las personas aprendieron a depender completamente de mí, porque no tenían más nada, será exaltada y preservada. Los humildes serán levantados. Los últimos serán primeros. Aquellos que han sido olvidados por políticos e ignorados por economistas serán recordados por mí y protegidos por mi mano. Él me mostró que después del gran temblor, cuando la infraestructura de grandes ciudades estuviera destruida, cuando los sistemas financieros entraran en colapso, cuando la tecnología y la medicina moderna se volvieran escasas, estas 5 regiones preservadas tendrían algo más valioso que cualquier recurso material, la presencia manifiesta de Dios. Habría curas milagrosas sucediendo regularmente no como espectáculo o performance, sino como respuesta natural, la fe genuina de un pueblo que no tenía más nada, además de Dios, de qué depender. Habría provisiones sobrenaturales, alimento apareciendo cuando las ollas estaban vacías, agua fluyendo de lugares inesperados, necesidades siendo suplidas de formas que desafiarían la explicación lógica. Habría protección angelical visible, no solo sentida, sino a veces literalmente vista, especialmente por niños pequeños, cuyos ojos espirituales están más abiertos. Pero entonces, Jesús me mostró algo que me llenó de una profunda seriedad. Él me mostró que, incluso dentro de esas 5 regiones protegidas, no todos los que estuvieran físicamente presentes estarían espiritualmente seguros. Me dijo, mirando directamente a mis ojos espirituales, entiende claramente. La protección no se basa solo en la ubicación geográfica, se basa en la condición del corazón. Una persona puede estar físicamente dentro de las fronteras protegidas, pero espiritualmente, fuera de mi cobertura, si su corazón no está verdaderamente orientado hacia mí. Él me hizo ver individuos específicos dentro de esas regiones seguras, que aún así sufrirían porque estaban viviendo en pecado no confesado,
porque estaban solo fingiendo fe sin transformación real, porque estaban en la iglesia solo por tradición o presión social, pero no por una relación genuina con Él. Y de la misma manera, Él me mostró personas fuera de las 5 regiones, en medio del caos y la destrucción de las grandes ciudades, que serían sobrenaturalmente protegidas, porque sus corazones estaban completamente rendidos a Dios, porque tenían fe genuina, porque confiaban en Él independientemente de las circunstancias. La ubicación ayuda. Jesús explicó por qué estas 5 regiones son una atmósfera espiritual que facilita la fe y hace más fácil permanecer conectado conmigo. Pero lo que determina la protección final es el estado del corazón individual. Por eso, debes enfatizar al compartir este mensaje que no se trata simplemente de correr a uno de esos lugares y pensar que estás automáticamente a salvo. Se trata de correr hacia mí, de arrepentirte verdaderamente, de abandonar el pecado, de buscar una santidad real. Y entonces, siguió hacia una de esas regiones, ir en obediencia. Jesús entonces me mostró lo que sucedería en los meses inmediatamente siguientes al gran temblor de diciembre. Sería un periodo de caos intenso, pero también de claridad espiritual, sin precedentes. El gobierno federal, con Brasilia severamente dañada, tendría una dificultad extrema para coordinar la respuesta nacional. Las comunicaciones estarían comprometidas con torres de celular y cables de internet dañados. Las carreteras principales estarían intransitables en muchos lugares. Los aeropuertos costeros estarían destruidos. La infraestructura que todos daban por sentada simplemente ya no existiría. Pero en medio de este colapso de sistemas humanos, Jesús me mostró que sistemas divinos comenzaron a operar de manera visible e innegable. Las 5 regiones protegidas se convertirían en ciudades de refugio en los tiempos bíblicos, lugares donde cualquiera podría correr o encontrar seguridad, siempre que vinieran con corazón humilde y espíritu arrepentido. Vi carreteras que llevaban a esas regiones, volviéndose milagrosamente transitables, incluso cuando las carreteras circundantes estaban bloqueadas. Vi provisiones, llegando por medios inexplicables, camiones de suministros apareciendo exactamente cuando eran necesarios. Vi organizaciones humanitarias internacionales tratando de entender cómo estas 5 áreas específicas habían sido completamente salvadas, mientras las regiones circundantes estaban devastadas. Y Él me mostró algo que me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba. Este evento en Brasil, me dijo Jesús, no será aislado, será parte de una serie de juicios que ocurrirán simultáneamente alrededor del mundo. Los Estados Unidos experimentarán sus propias tribulaciones. Europa enfrentará colapso económico y social. Asia verá conflictos y guerras. Oriente Medio entrará en convulsión. África sufrirá hambre y plagas. Será como si el mundo entero estuviera entrando en los momentos finales de la historia humana, tal como la conocemos. Y en medio de todo este caos global, surgirá una figura ofreciendo soluciones. Jesús me avisó. Un líder carismático que parecerá tener respuestas para todos los problemas, que prometerá la paz y seguridad, que unirá a naciones bajo un sistema global que parecerá ser la salvación que todos buscan. Detrás de esta figura, y era pura oscuridad, era el anticristo, el hombre de la perdición, subiendo al poder en el vacío dejado por el colapso de las naciones. Este líder, Jesús me explicó, implementará gradualmente un sistema de control total. Comenzará con la ayuda humanitaria y la reconstrucción. Parecerá benevolente y necesario, pero lentamente introducirá requisitos, monitoreo, identificaciones, que se volverán cada vez más invasivas hasta culminar en la marca final, aquellas que las Escrituras previeron que será necesaria para comprar o vender, para tener acceso a cualquier recurso o servicio. Y aquí, Jesús me hizo parar y me miró con seriedad absoluta. Roberto, escucha esto con mucho cuidado, porque es la parte más crítica de todo lo que te estoy mostrando. Cuando este sistema fue implementado, cuando esta marca sea ofrecida, muchos que se consideran cristianos aceptarán, justificarán diciendo que es solo un sistema económico que no tiene significado espiritual, que Dios entiende que necesitan comer y cuidar de sus familias. Comente errados. Esta marca, Él me mostró, no será solo un símbolo externo o identificación neutra. Tendrá un componente espiritual que cortará permanentemente la conexión de una persona conmigo.
Una vez aceptada, no habrá vuelta atrás. No habrá arrepentimiento posible. La persona habrá tomado una elección eterna e irrevocable. Por eso, él enfatizó: debes alertar a mi pueblo ahora. Antes de que llegue este momento de decisión final, debes decirles que comiencen a practicar fe radical ahora, para aprender a confiar en mí para la provisión incluso cuando no tenga sentido lógico, para fortalecer su resolución de obedecer, incluso cuando cueste todo. Porque cuando llegue el momento de elegir entre la marca y la fidelidad a mí, aquellos que no practicaron fe en tiempos más fáciles no tendrán fuerza para permanecer firmes en el momento más difícil. Jesús me mostró entonces una visión del futuro más lejano, más allá del gran temblor, más allá del período de causa, más allá de la implementación del sistema de la bestia. Él me mostró su regreso, no más como siervo sufriente, sino como rey conquistador, con un poder y gloria indescriptibles, acompañado por huestes angelicales y por todos aquellos que habían permanecido fieles a través de todas las tribulaciones. Vi la batalla final donde el anticristo y sus ejércitos, en su suprema arrogancia y locura, intentarían hacer guerra contra el propio creador del universo. Y vi que no sería siquiera una batalla real, un solo golpe podría ser intercambiado. Jesús simplemente hablaría una palabra y todos sus enemigos caerían muertos instantáneamente, destruidos por el soplo de su boca y por el esplendor de su venida. Vi entonces la tierra siendo renovada, purificada, restaurada, la gloria que tenía antes de que el pecado la corrompiera. Las regiones preservadas de Brasil se convirtieron en semillas de un nuevo mundo, modelos de justicia y verdad, de donde la sabiduría divina fluiría para enseñar a las naciones a gobernar según principios celestiales. Vi personas de todas las naciones viniendo a Brasil, ya no en busca de playas y carnaval, sino para aprender sobre el Dios que había protegido estas 5 regiones de manera milagrosa. Querían entender cómo vivir en una sociedad basada en esos principios y experimentar comunidades donde el amor, la justicia y la misericordia eran realidades vividas diariamente. Y entonces, Jesús me mostró algo que sería incontrolable. Me mostró a mi propia familia entre los salvos. Vi a Marcia, a Rafael y a Beatriz, en una de las 5 regiones protegidas, habiendo sobrevivido a todo, habiendo permanecido fieles a través de todas las pruebas, ahora viviendo en paz y alegría en el Rey en lo restaurado. Dios no solo sobrevivir, sino florecer, siendo parte de la construcción de este nuevo mundo que emergiría de las cenizas del antiguo. Volverás, me dijo Jesús entonces, y sentí que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. Volverás para contar todo lo que viste y oíste. Pero recuerda, Roberto, no vuelvas con un mensaje de miedo y desesperación. Vuelve con un mensaje de esperanza y preparación. Sí, el juicio está viniendo. Sí, será severo y doloroso. Mas, provisión también está viniendo para aquellos que me buscan. Refugios están preparados para aquellos que confían. Protección está disponible para aquellos que obedecen. El tiempo aún no ha terminado completamente. Aún hay meses antes de que comience la primera fase de avisos. Aún hay oportunidad para que las personas se arrepientan, para que vuelvan sus corazones completamente hacia mí y pongan sus vidas en orden. Y aun cuando los avisos comiencen, incluso cuando ocurran los primeros temblores, todavía habrá tiempo para responder. Aún habrá espacio para el cambio genuino. Pero aquí su voz se volvió más seria. No habrá tiempo infinito, más allá del cual las puertas se cierran, más allá del cual las oportunidades se expiran, más allá del cual las elecciones se vuelven permanentes. Por eso, la urgencia. Por eso, debes hablar ahora mientras aún hay tiempo, mientras oídos aún pueden escuchar y curaciones aún pueden cambiar. Cuéntales sobre los signos progresivos, para que no los desestimen como coincidencias. Habla sobre las 5 regiones, para que sepan dónde buscar refugio si es necesario. Explica la importancia de la preparación espiritual por encima de la física. ¿De qué sirve estar en un lugar seguro físicamente si el corazón no está seguro espiritualmente? Diga que cada acto de juicio que permitan será mezclado con misericordia, pues mi deseo no es destruir, sino purificar, no matar, sino transformar, no acabar con Brasil,
sino renovarlo para los propósitos para los cuales lo creaste originalmente. Con estas palabras finales, sentía la fuerza tirando de mí de vuelta a mi cuerpo físico, volviéndose irresistible. La luz comenzó a desvanecerse. El reino espiritual comenzó a alejarse, pero la voz de Jesús resonó una última vez en mi conciencia. En cada palabra que hables por mí, en cada oposición que enfrentes, en cada momento de duda que venga, estaré contigo. Sé fiel hasta el fin y recibirás la corona de la vida. Y entonces, con un choque que fue simultáneamente violento y suave, estaba de vuelta en mi cuerpo roto en esa cama de hospital. La adoración física volvió instantáneamente, pero junto con ella vino algo más valioso que cualquier ausencia de dolor. Claridad absoluta de propósito, certeza y una balanza de misión y paz que trascendía completamente mis circunstancias físicas. Abre los ojos y vi a Marcia sentada a mi lado sosteniendo mi mano, su rostro marcado por noches sin dormir y lágrimas incontables. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto, su rostro se transformó con alegría y alivio mezclados. «Roberto», ella susurró, «has vuelto. Los médicos dijeron que era posible, dijeron que te habías ido, pero has vuelto». «Marcia», logré decir con mi voz ronca y débil, pero cargada de urgencia. «Necesito contarte lo que sucedió. Vi a Jesús. Él me mostró el futuro de Brasil. Me mostró 5 regiones que serán protegidas. Me mostró una línea de tiempo de eventos que comenzarán pronto. Por eso necesito avisar a las personas mientras aún hay tiempo». Ella me miró con confusión y preocupación, sin duda pensando que estaba delirando. Pero en los días y semanas que siguieron, a medida que repetía consistentemente los mismos detalles sin variación, a medida que mi recuperación física progresaba a una velocidad que los médicos llamaban investigación, y a medida que ella veía una transformación genuina en mi carácter y espíritu, comenzó a creer, y no fue solo ella. Las enfermeras, los médicos, el pastor de la iglesia, todos comenzaron a reconocer que algo extraordinario había sucedido. 3 meses después, estaba recuperado lo suficiente como para comenzar a viajar, compartiendo este testimonio, donde quiera que se abrieran puertas, y encontré exactamente lo que Jesús había previsto. Mucho rechazo, pero también un remanente que escuchaba con corazones hambrientos de verdad. Y ahora comparto contigo que me estás escuchando en este momento. Las primeras señales que Jesús me mostró aún no han comenzado, pero cuando comiencen, tú lo reconocerás. Pequeños temores en lugares inesperados, sueños y visiones aumentando entre creyentes, un sentido creciente de que algo significativo está a punto de suceder. No ignores estas señales cuando lleguen. No las descartes como coincidencia. Son avisos misericordiosos de un Dios que te ama y quiere que estés preparado. Si no tienes una relación real con Jesús, no solo religión, sino una relación genuina, este es el momento para buscar eso. No esperes hasta que comiencen los temblores. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Clama a Él ahora. Confiesa tus pecados. Pide perdón. Rinde tu vida completamente. Si ya eres creyente pero has estado viviendo en tibieza espiritual, con dueños y pecados secretos, perdona a aquellos que te hirieron. Reconcilia y restaura relaciones rotas. Busca una santidad real, no solo una apariencia de piedad. Y si sientes un llamado para mudarte a una de las 5 regiones que Jesús me mostró: Acre, interior de Mato Grosso del Sur, norte de Paraná, centro de Goiás o nordeste de Minas Gerais, no ignores este llamado por miedo a lo que otros pensarán o por apego a lo que tienes donde estás. Dios puede estar posicionándote para seguridad y propósito, pero recuerda siempre, la protección final no proviene de una ubicación geográfica, viene de una condición espiritual, viene de tener tu corazón verdaderamente rendido a Jesús, viene de fe genuina, no solo profesión de fe con los labios mientras el corazón permanece lejos. El tiempo es corto, las oportunidades son limitadas, pero la gracia aún está disponible. La puerta aún está abierta, la invitación aún permanece. Ven a Jesús ahora, mientras aún se te llama hoy, antes de que llegue la noche cuando nadie puede trabajar. Este es mi testimonio dado no para causar miedo, sino para despertar fe. No para crear pánico,
sino para promover la preparación. Que aquellos que tienen oídos para oír, oigan. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros en lo que está por venir. Roberto, muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio tan profundo, tan serio y tan cargado de responsabilidad espiritual. Revivir todo esto no es fácil, ni cargar un mensaje que confronta y llama al cambio. Su valentía al hablar, a pesar del miedo y el rechazo, ya es un testimonio. La Biblia nos recuerda en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa palabra revela que, incluso en tiempos de juicio, el corazón de Dios busca restauración, arrepentimiento y misericordia. La advertencia no es para generar pánico, sino para preparar. No busca producir miedo, sino despertar fe. Aún hay tiempo y oportunidad para volverse a Dios. Agradecemos a ti que nos has acompañado hasta aquí. No creemos que sea una coincidencia que hayas escuchado este mensaje. Lleva estas palabras en oración, con discernimiento y humildad, buscando dirección del Señor. Que Él te conceda sabiduría, paz y claridad en cada decisión.